Vamos a iniciar en Texas, donde ya está listísima para contar lo que ha vivido. Martita, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias. Bienvenida. Sí, muy bien, gracias. Nos da gusto saludarte y además escuchar lo que nos quieres platicar. ¿De qué se trata? Mi hijo le llamaron de que fuera a checar una casa y que ahí le dijo el vecino, dice, hay alguien en esa casa, pero no había nadie en esa casa, la casa estaba vacía. Entonces él fue a checar la casa y el vecino le dijo, no, sí hay alguien ahí. Cuando llegó mi hijo, ya el señor sacó una foto ahí con su celular y es el que le pasó la foto, pero ahí se ve a alguien. No sé si ya lo vieron, si se ve a alguien. Sí, se ve una silueta que incluso si tú nos das permiso, la vamos a compartir, por supuesto. Oh, no, sí pueden ahí compartirlo con todos los peludomaníacos ahí. Perfecto, Martita, la vamos a compartir. Y además, también nos querías comentar un relato que tú viviste. Ah, sí, ese fue cuando estaba recién casada con mi esposo. Sí. Es como todo, que las suegras no lo quieren a uno y todo eso. Ella es la que me estaba tratando de separarme de mi esposo, pero como le digo que Dios es grande y yo me agarré de él y no pudo mi suegra separarnos con mi esposo. Siempre estamos juntos, todavía estamos juntos. Cuando dices que trataba a tu suegra de separarlos, ¿mediante brujería te refieres? Sí, de brujería, porque yo fui a un brujo como ella, donde ella iba. Entonces yo busqué por otro lado, donde alguien me platicó. Bueno, le platiqué a mi papá y mi papá me dijo, vete a tal parte, ese señor sí sabe. Entonces fui y le platiqué mi situación. Entonces dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no, pues es que se han perdido varias cosas mías en la casa. Como yo vivía con mi suegra, entonces yo más o menos me daba cuenta. Si se perdían mis vestidos, se perdían cosas de personales de uno. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, para hacerte precisamente el trabajo. Sí, para hacerme el trabajo. Entonces yo le platiqué, se pierden mis cosas. Y dijo el señor, vamos a ver. Entonces empezó a poner ahí las barajas. Yo no sé qué hacen los señores esos, y yo ahí lo estaba mirando. Dice, sí, dice, aquí sale alguien muy cerca donde tú estás ahorita viviendo. Entonces yo más o menos me pude dar cuenta. Dice, te cobro tanto. Le digo, no es mucho. Dice, bueno, entonces me bajó el precio. Le digo, ¿y qué me vas a decir? Dice, sí, hoy mismo te lo muestro. Hoy mismo vas a ver quién es esa persona que... Entonces sí le tuve que pagar el dinero, lo que bajó un poquito, pero le tuve que pagar. Le digo, sí, está bien, muéstramelo a persona, pero no quiero que le pase más nada, nomás enséñamelo. Dice, sí, está bien, hoy mismo lo vas a ver. Esa persona que tenga un accidente hoy, esa persona es. Y sí, esa persona tuvo un accidente ese día. Era ella, mi suegra. Mira, qué impresión. ¿Y hasta dónde puede llegar sentimientos que no son entendibles de una mamá que no quiere que su hijo sea feliz con otra persona? Así es, pero yo siempre le pedía mucho a Dios que no nos separaran nunca. Ya ahorita tenemos casi 40 años aquí, ¿no? Gracias a Dios estamos juntos. La brujería no llega hasta... Si Dios no quiere, no llega a eso. Aquí dijiste algo muy importante, ustedes fueron fortalecidos por la fe y esto crea como si fuera una esfera que no deja que esas energías negativas lleguen a ustedes, y pues nos da gusto que 40 años de matrimonio ustedes siguen juntos, y aunque vivieron al inicio esta mala experiencia con tu suegra, adelante que siguieron, y es un testimonio para todos aquellos que pudieran estar pasando por lo mismo. Ah, sí. Gracias, Martita, por haberte reportado. Sí, gracias, y saludos para Nacho y para todos los peludomaníacos. Saludos, gracias. amiga. Saludos. Claro que sí. Saludos, sí. Oye, pues una vez más, la famosa suegra que quiere a su cachorro y se le hace como que esa mujer no te conviene, hijo.
Pero Nacho, llegar hasta el punto de recurrir a la brujería, esto me parece... de lo peor. Exacto, porque además Martita actuó de la manera conveniente. Cuando tú crees que te están haciendo una brujería, lo detectas y dices, no, yo no quiero hacerle el mal, yo no voy a caer en el mismo juego. Esta es la actitud que se debe tener, ¿no?, en ese tipo de casos. Exactamente, Gina. El susto de la mañana. Vamos a seguir con relatos. Ya está Antonio de la O con nosotros desde Virginia. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien, gracias. A mí me ha tocado vivir, no muchas experiencias, pero 2, 3 más o menos. Les voy a contar una y tal vez después les pueda llamar para contarles otra más. Entonces, esto solo me pasó cuando éramos pequeños, fútbol en la calle, mis amigos y yo éramos varios. Éramos como unos 20 escuincles que andábamos jugando ahí en la calle. Y pues ya terminábamos a veces noche de jugar, a veces terminábamos hasta las 12:30. Entonces un día nos quedamos a platicar después de jugar fútbol, nos quedamos a platicar el día, cómo estuvo, y charlando ahí, carcajeando. Entonces empezamos a escuchar que los perros venían aullando y ladrando de una esquina de la entrada del pueblo. Entonces mi pueblo es muy chico, entonces se puede ver la entrada y la salida. Si te pones en la entrada puedes ver la salida. Entonces escuchamos los perros ladrar y aullar y venían como si vinieran siguiendo algo. Se escuchaba que venían correteando algo o siguiendo algo. El punto estuvo cuando llegaron a la esquina donde estábamos nosotros. Todos empezaron a ladrar y aullar de la misma manera que venían aullando y ladrando. Y cuando llegaron a la esquina ahí donde estábamos, escuchamos un ruido de era una mujer, porque se escuchaba que era un lamento. No era el clásico que hay mis hijos, sino era algo como Entonces los perros empezaron a ladrar y aullar siguiendo ese ruido hasta llegar al final del pueblo. Entonces escuchamos de nuevo ese ruido que venía regresando y los perros ladrando y aullando siguiendo ese ruido. Sí. Entonces ya cuando escuchamos ese ruido que venía de regreso, nos fuimos todos corriendo para las casas, cada quien para... Sí. Ahí nos despedimos. Esa no fue la primera vez que la escuché. La segunda vez fue mi hermana, también la escuchó. Yo venía de la calle, ya tenía 2 años más, era un poquito más grande, y venía de un baile. Yo venía siempre por lo regular a las 4 o 5 de la mañana, pero ese día llegué un poquito más temprano. Entonces entré a mi casa y me preparaba a dormir, me lavé los dientes y ya casi para llegar a mi cuarto escuché los perros igual ladrar y aullar de la misma manera que la primera vez que escuché eso. Sí. Entonces mi hermana escuchó, no le quise hacer caso, me quise acostar porque ya sabía que había escuchado. Entonces mi hermana me dice, oye Antonio, me dice, ¿escuchaste eso? Le digo, ¿también la escuchaste? No me quise reír, pero ella la escuchó también. Entonces le dije, no, cállate, le digo, no es nada, le digo, no es la primera vez que la escucho, es la segunda vez. Sí. Y a mí se me ocurrió asomarme a la ventana. Cuando yo me asomo a la ventana en la esquina de la entrada al callejón donde vivimos, sí, venía una mujer corriendo, entrando a la esquina. Y como venía corriendo era muy raro porque venía con la cabeza agachada y las manos hacia abajo, en una forma como encorvada, corriendo. El chiste que ella no venía en medio de la calle, sino que venía a las orillas de las casas, como si fuera corriendo a la orilla de las casas. Entonces yo la vi que venía corriendo, pasó enfrente de mi casa. Cuando pasó enfrente de mi casa, llegó, pasó ahí y los perros empezaron a ladrar y a aullar. Y tenemos un barandal de fierro en el segundo piso. Entonces
los perros se aventaban en el barandal y ladraban y aullaban, como azotándose en el barandal. Wow. Entonces, yo me asomé y vi que pasó la mujer, y vi cuando llegó hasta el final del callejón, se dio vuelta y se vino en el otro lado de la calle, pero en el mismo lado de las casas, pero en sentido contrario, ya saliendo del callejón. Uh-huh. Y ya cuando venía cerca de mi ventana, pero yo estaba en el segundo piso, claro, viendo cómo venía ella, y ya cuando pasó por la casa, ahí ya no vi. Cuando después pasó para adelante, ahí se desapareció, ya no la volví a ver. Wow. Y me dio escalofrío, pero o sea, no se paró ni me vio nada, sino que ella solo pasó corriendo y los perros aullando y ladrando, todos los de la calle. Inquietos. Sí, el mismo grito que se escuchó antes de que ella pasara ahí por enfrente de mi casa. Eso fue lo que me pasó. Yo no sé si exista la Llorona o no, pero de que hay algo allá en los pueblos, hay algo. Mi pueblo tiene muchos ríos, no muchos, pero tiene 2 ríos grandes. Ahí hay unos manantiales de agua dulce que crecen ahí solos, entonces hay mucha agua alrededor. Una de las características. Pero esa es una de las historias que les cuento, y ya les voy a contar cuando ahí mismo mi amigo que vive al final del callejón vio un niño sentado y se le subió en su microbús. Ahí les voy a contar otro día, y para que otros cuenten su relato. Antonio, la llamada. ¿Dónde se encuentra tu pueblo? Es el Morelos, no le voy a decir la locación. No, sí, nada más el estado. El estado es yo soy de Morelos. Ah, ok. Perfecto. Sí, muchas historias se saben por allá, ¿verdad? Pero a mí sí me han pasado. No creo todavía en lo paranormal, pero me ha tocado unas 2, 3 cositas que ponen a pensar. Aún así sigo pensando en algo lógico, pero sinceramente pues, no sé qué hay allá en otro plano. Y nosotros te agradecemos. Les voy a volver a llamar y les voy a contar otra historia. No historia, pero experiencias que me pasó a mí cuando salíamos de cacería, y otras experiencias que me pasaron también cuando a mis amigos y a mí. Claro, con todo gusto te vamos a esperar. Que tengas excelente noche. Igualmente, gracias y saludos, buen programa. Gracias, Dios bendiga, amigo. feliz año y que vengan muchas cosas buenas para todos. Igualmente para ti. Bendiciones. Igual. Buenas Hasta noches. luego, amigo. Pues la Llorona, una vez más, echada de cabeza. ¿Por qué? Pues porque ya son varios los testigos que la han visto y que aseguran, pues, se trataba de la Llorona. No me cabe la menor duda, y yo tampoco lo dudo, para nada, Gina, porque aunque se diga que es un ser mítico, ¿por qué razón entonces hay tantos testimonios que la ponen en evidencia, Gina? El susto de la mañana. ¿Qué tal, amigos saludomaníacos? Sí, Soy su amigo Jesús, soy de Manzanillo, Colima. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, en mi colonia había un cerro a espaldas. En ese cerro había al medio como una estructura que tenía la forma como de un platillo volador. Los vecinos y los lugareños de ahí no te dejaban pasar. Siempre había alguien cuidando ahí el cerro y era casi imposible poder accesar al cerro. Yo me acuerdo que una vez nos colamos. ¿Por qué? Porque era tanta la curiosidad de querer saber qué es lo que había ahí. Nos llamaba la atención ir al cerro, y fue la única vez que fuimos. Una sola vez he subido a ese cerro. Actualmente la entrada está con un cancel, está cerrada con candado el cancel y ya no se puede acceder. Pero la vez que subimos, Sí. mis amigos y yo, éramos 3. Ese día nos aventuramos y vimos, sí, efectivamente, lo que parecían ser restos de una nave, pues no sé si fue real o fue alguna estructura hecha por el humano, pero de que había un platillo volador, había un platillo ahí. Me causa curiosidad el saber por qué años después ese cerro le pusieron un cancel,
por qué lo cerraron, para que la gente ya no subiera. Sí, efectivamente, pero entonces me causa duda, en realidad lo que vimos fue un platillo legítimo. Pues ahí se los dejo a su criterio, es lo que yo recuerdo cuando iba a la secundaria. Nos colamos al dichoso cerro y efectivamente sí había un platillo, pero dudo mucho que fuera real. Nomás está ese dato curioso que después de eso el cerro fue bardeado por un cancel y ya nadie más puede accesar. Pero también ahí está la duda, ¿por qué lo hicieron, no? ¿Por qué cerraron para que ya nadie pasara por ahí? ¿Acaso para que no se enteraran de lo que ahí se ocultaba, Nacho? ¿Qué querían esconder? ¿Qué querían ocultar? Exactamente. ¿Cuál es el trasfondo o la doble intención en ello, no? O sea, gracias, amigo, por tu comentario. Y fíjate que regularmente cuando uno ve ovni, te quedas con esa duda que tú tienes. ¿Qué habrá sido? A menos de que seas una persona que se dedique a ello, entonces ya los podrás identificar, ¿no? Pero cuando no, cuando es tu primera vez, 2 veces, dices, bueno, esa luz, ¿qué rollo? ¿En realidad fue un ovni? Ya después de un tiempo te cae el 20 y dices, sí, era un ovni. El susto de la mañana. Y vámonos con más relatos. ¿Cómo te llamas? Quisiera que me llamaran por el seudónimo de Kirito. Perfecto, estás en la Ciudad de México. Sí, resido en Ciudad de México. ¿Qué nos vas a comentar? Tengo 2 relatos. Uno me pasó a mí y otro a mi abuelito. Quisiera empezar con el mío. Órale, venga. Hace mucho yo ya dejé el movimiento Scout por razones de trabajo, pero en ese entonces yo tenía aproximadamente 16 años. Yo estaba en la sección que se llaman caminantes, para más exactos es la etapa azul. Sí. En ese entonces lo que teníamos mucho era aprender primeros auxilios, o inclusive llegamos a tener un curso de contradicciones con bomberos. Entonces, una vez yo regresando de un curso de control de incendio, más o menos como por la noche, más o menos igual, esa vez me fui a dormir ya del cansancio debido a que habíamos empezado muy temprano. Cuando ya me bañé para quitarme todo el químico que tenía el extinguidor y me fui a mi cama inmediatamente a dormir, sí. Más o menos, ¿qué serán? Como a las 3 de la mañana me había despertado yo por una pesadilla. La verdad no recuerdo exactamente qué era lo que estaba soñando, pero al despertar pues yo estaba así como que muy nervioso, muy angustiado. Eran como las 3 de la mañana más o menos, y al despertar pues no me levanté como tal de mi cama, seguía todo oscuro. Lo único que hice fue voltear a mi alrededor y vi que todo seguía en orden. El detalle es que cuando volteé a ver a lo que es la puerta de mi cuarto, ya para dar a un pasillo que conecta al cuarto de mis hermanos y de mis padres, alcancé a ver una silueta, digamos un bulto negro, pero el detalle es que era muy alto para ser de mi papá o mi mamá. Yo la verdad me sentí extrañado en ese momento porque pues dije, que yo sepa, nadie se levanta a esta hora en mi casa. Entonces me quedé con cara de ¿qué es eso? Claro. Y por alguna extraña razón no me dio miedo, no me asusté, no sentí ni escalofríos ni ganas de salir corriendo. Llega el punto en que veo que no muestra ningún movimiento alguno esa silueta, digamos, y yo me le quedé viendo también, porque de alguna manera yo sentía que me observaba. Me le quedé viendo yo también, pero no, en el rato que me le quedé viendo, pues no, ni esa silueta se movió, ni yo, ni salí corriendo, ni nada. Y bueno, después de un rato, digamos, sí, me venció el sueño, y al despertar a la mañana, pues quise contarle esto a mis papás, lo sucedido, pero pues me dijeron que no, que a lo mejor estaba soñando, o que debe haber sido una pesadilla. Entonces pues bueno, lo dejé a su criterio. Días después, que serán como unos 10 días después, yo iba regresando de un partido de fútbol, igual de noche. El detalle es que cuando yo me metí a mi casa,
yo estaba solo en mi casa. Mis papás habían llevado a mis hermanos a una fiesta de cumpleaños de una compañera que tenían. En ese entonces ellos iban en primaria, entonces pues yo me quedé solo en la casa al regresar del partido y ya era de noche, como mencioné. Sí. Me metí a mi casa, o igualmente para bañarme, pero no encendí yo ninguna luz. Ahora sí que cuando abrí la puerta de mi casa, pues no encendí ninguna luz, me fui directo a la regadera, por así decirlo. Y al día de mi baño, pues oigo que alguien me toca la puerta, pero no como para decirme, oye, ¿puedo entrar? Por alguna necesidad que tuviera, ya sea alguien en familia, sino más bien tocaron como si, ábreme la de ya, porque quiero entrar a la de ya. Como imperativamente. Ajá, agresivamente. Entonces, pues, cuando escuché que tocaron así, yo me quedé así con cara de ¿qué onda con ellos? Porque pensé que eran mis hermanos, o inclusive mi papá, ¿no? Y yo grité, ¿quién? En ese momento, pues, fue un silencio como de 7 segundos. Sí. Y cuando nadie me respondió, volví a gritar una segunda vez, ¿quién? Igual otro silencio, que duró unos segundos. Y dije una tercera vez, ¿quién? Y no, nadie me contestó. Entonces llega el punto en que a ver si no se metió alguien a mi casa, pero ¿sí? Pues entonces llega el punto en que me salí rápido ya de bañarme, me sequé y me puse un short. Sí. Y mi sorpresa es que todo seguía igual de apagado primero, igual todo como lo dejé como cuando entré. Sí. Y cuando busqué en cada rincón de mi casa a ver si había alguien, no, yo seguía totalmente solo. No sé quién me tocó la puerta, pero pues yo seguía solo en la casa. Y después de unos, ¿qué serán? 30 minutos, pues sí, les dije a mis papás, oye, pues fíjate que estaba bañando y alguien me tocó la puerta y me dicen, no, estás loco, o sea, ¿cómo? Estás tú solo. Y pues bueno, no me volvieron a creer. O sea, tus papás como que no daban crédito a este tipo de temas. Sí, no dan crédito. Pues bueno, pasó eso y ya nunca más me volvió a suceder, digamos, al menos a mí, una experiencia así, porque como, bueno, no sé, son teorías que dicen. Muchas dicen que este tipo de energías, pues, es que se alimentan del miedo. Entonces, ¿sí? Cuando les muestras miedo, pues les das motivo para quedarse. Y como yo no mostré miedo, o yo no sentí miedo desde un principio, desde la silueta, pues quiero pensar yo que estas energías optaron por irse. Sí, porque el miedo puede hacer que éstas se empoderen, ¿eh? Es importante no tenerlo. Sí, eso sí. Vaya, Grito. Lo mejor es que no volvió a suceder. Sí, eso es lo bueno, la verdad. Bueno, el segundo relato le sucedió a mi abuelito. ¿A tu abuelito? Bueno, ¿qué pasó? A ver si restablecemos la línea con Crito. Aquí lo que me jaló la atención, Gina, fue este asunto de que tocaban, él sintió ruidos y él le gritaba, ¿quién? ¿Quién? ¿Se habrá tratado de estos sonidos de aproximación? Es decir, ¿se hacen notar, se hacen sentir? Pues es muy probable. Ya estamos aquí con Crito. Teníamos el segundo relato. Donde me había quedado, este relato lo hago ahora sí que para recordar a mi abuelito, debido a que él falleció por COVID en septiembre de 2021 y pues bueno. Lamentamos, amigo. Cuando yo era más pequeño, me contó uno de sus relatos. Principalmente él, desde que se mudó a Ciudad de México, porque él reside de Puebla, donde él vive, bueno, donde él dejó su casa, él comenta que era una zona donde había mucho terreno y apenas levantaban las casas o inclusive apenas construían los drenajes, cosas así. Cuando él vino allá vivir aquí en Ciudad de México, pues inmediatamente se puso a trabajar de taxista, pero su base estaba en Polanco o cerca de Polanco, no recuerdo muy bien. Okay. Él comenta, o bueno, me llegó a comentar que hubo una noche en la que él sí regresó ya muy tarde de trabajar. Eran casi medianoche, me parece, cuando me lo contó.
pero él comenta que durante el camino de regreso, pues, le hizo la parada, digamos, un joven. Él lo describe como un joven totalmente serio, vestía una especie de chaqueta negra y unos botines cafés con un pantalón café, creo. Pero el detalle es que el momento en que este joven se subió, mi abuelito dice que inmediatamente el ambiente se puso muy pesado y más aparte muy frío, como que de repente sintió que la temperatura del taxi se bajó muy rápido, empezó a sentir mucho frío. Él pues se lo tomó como algo normal en un principio y pensó que era idea de él. A medida que fue transcurriendo el viaje, porque le dijo que lo llevara a una zona que más o menos ubicaba a mi abuelito, pero se podría decir que él conocía solo lo exterior, no ya más adentro. Entonces pues ahora sí que mi abuelito pues sí lo llevó al lugar que este joven le mencionó. Comenta que este joven, mi abuelito comentaba que este joven pues no hablaba mucho, no decía nada, o si contestaba eran respuestas muy cortas, como sí, no, ajá. Muy reservado. Mi abuelito pues comentó que le quiso hacer plática para evitar que pensar en el ambiente que sentía como muy pesado. Quiso preguntarle dónde trabajaba o a qué se dedicaba o si tenía familia o cosas así, pero pues como era muy reservado pues no habló mucho. Y bueno, pues llegó el punto en que mi abuelito pues entendió que pues él no quería hablar o simplemente no era una persona muy platicadora. Bueno, llega el punto en que a medida que él comentaba que cuando se acercaban al destino de este joven, el ambiente se llegaba a poner inclusive aún más denso. Decía que él ya inclusive llegó a pensar de, ya quiero que se baje este joven. Y resulta que el destino de este joven era, ¿qué será? Como al inicio de una pequeña comunidad que había, pero el detalle es que primero era una especie de entrada de panteón, donde lo dejó, y ya luego lo único que seguía era puro bosque, ya no había alumbrado eléctrico, ya era algo que más a fondo pues no sabe él qué era, pero pues piensa que era como que la entrada a su comunidad, digamos, pero pues sí, el destino del joven era, le dijo que lo dejara a la entrada del panteón, señaló. O sea que no era un joven de carne y hueso. Pues es lo que él supone. Entonces pues mi abuelito se extrañó, la verdad. Sí, cualquiera. Y llega el punto en que le dice a mi abuelito, no, pues son tantos pesos por el viaje. Sí. Y sí, este joven le paga. Le pagó. Se baja y para regresar ya para su casa mi abuelito pues da una especie de vuelta en U para ya el retorno. Pero él comenta que cuando maniobró en U, el joven ya no estaba. Y él se extrañó porque dice que no lo vio por ningún lado. O sea, es como si en un parpadeo se hubiese desaparecido. Mi abuelito comenta que se bajó del taxi para ver si de pura casualidad no se fue caminando o algo así, y no había ni rastro de ese joven, ni para ninguno de los dos sentidos. Y pues él dice, la barda de ese panteón está muy alta como para que pueda brincarla, y si la hubiese brincado pues se hubiera visto. Claro. Entonces pues después de estar viendo para ambos sentidos de esa, digamos, calle, pues mi abuelito se subió a su taxi y condujo ya en camino a su casa. Pero el detalle es que comenta que después de unos, que serán 10 minutos, el ambiente se sigue igual de frío y pesado. Y llega el punto en que ya cuando se para en un semáforo mi abuelito,
quiso voltear por el espejo retrovisor y resulta que el joven estaba ahí otra vez en el asiento de atrás. ¡Wow! ¡Qué impresión! Ajá. O sea, ¿se volvió a aparecer ahí? Sí. Wow. Sí. No, pues definitivamente no era un chico físicamente que estuviera en este plano, sino era una aparición. Exactamente. Ajá. Entonces cuando me lo contó a mí mi abuelito, pues yo la verdad me quedé así con cara de, ¿y tú qué hiciste? Y pues él me responde, él me respondió que inmediatamente empezó a rezar el Padre Nuestro. Dijo como unas 3 o 4 veces, pero ya sin voltear al espejo retrovisor. Él lo único que se centraba era en el camino, pero a medida que él iba rezando la oración, pues dijo, sentí un escalofrío en mi espalda y me empezaron a temblar las manos y yo tenía miedo de que me fuera a volcar o tuviera un accidente en el carro o en el taxi. Entonces pues terminando esas oraciones, digamos, mi abuelito se armó de valor para voltear en el asiento de atrás y ese joven ya no estaba nuevamente. Ok. Tu abuelito seguramente ya no pasó por esta zona. No, ya no jamás volvió a pasar por esa zona, ni siquiera aunque hicieran la parada. Sí, pues después de esa experiencia debió haberlo evitado, claro. Ajá, y bueno, él comenta que ya llegando a su casa, tanto mi papá como mi abuelita pues le dijeron, no, pues ¿qué tienes? Porque ellos dijeron que lo vieron totalmente pálido de la cara, así, como así. Claro. Literalmente cuando dicen, hubiese visto un muerto, entonces pues sí, le dijeron, no, pues sí. ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y pues sí, mi abuelito dice, no, pues es que le hice la parada a un joven, pero pues pasó esto, pasó aquello y en el camino de regreso pues yo lo único que hice fue esto y eso fue lo que pasó. Crito, qué bueno que te animaste a platicarnos esta experiencia de tu abuelito, muy buena para todos los que nos gustan este tipo de relatos, te lo agradecemos y próximamente si quieres contar algo más, con gusto te vamos a recibir. Sí, gracias a ustedes. El susto de la mañana. Más relatos y experiencias, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Eder Márquez, Eder, Sí. ¿desde dónde nos escuchas? en Montreal, Canadá. Desde Canadá saludamos a los amigos que por supuesto también tenemos allá en este país hermano. ¿Y qué nos quieres contar, Eder? Yo soy mexicano viviendo casi 17 años acá en Montreal sobre un avistamiento ovni que congeló un lago al pasar. Vaya, a ver cómo estuvo esto. ¿Tú de dónde eres originario, Eder? Guerrero. Guerrero, te fuiste a vivir ya hace 17 años allá a Canadá. Fíjate qué Y esto cambio. ocurrió en ese país. Sí, le cuento, en el lago Peyton, en Canadá, es un bosque muy hermoso, un lago de los más reconocidos acá en este bello país. Eder, Yo- te voy a pedir si le puedes subir un poquito a tu volumen de la voz para que te escuchemos mejor. A ver, vamos a seguir ahí. Nada más habla un poquito más fuerte, amigo, para que se te escuche. Sí, le comentaba, yo tengo muchos años acá, mi familia emigró para poder nuestro trabajo, solventar. Yo nací en Canadá, muy orgulloso de mi país, México, Sí. de Guerrero, donde son mis padres. Nosotros nos dedicamos en cuestión de jardinería, en cuestión de estadios de béisbol, de fútbol acá en Montreal. Le cuento, yo vine a pasear con mi familia, mi esposa, mi madre, mis suegros. Pescamos como a las 3 de la tarde de acá. Muy tranquilo el lago, muy transparente. Aquí en este lago yo ya había escuchado este tipo de relatos, ¿no? Que bajan este tipo de esferas, de seres, ¿no? A observar o a tener ese tipo de avistamiento. Yo tenía conciencia de ese tipo de historias acá en Canadá. Mientras pescaba con mi suegro y mi padre, nosotros, le digo, estábamos a mitad del lago y empezamos a ver que el lago empezó a llevar corriente, cosa que no debería. Un lago no lleva una corriente.
De repente vimos un objeto metálico, yo así lo observé, una esfera muy brillante, color metálico, pasó, le hablo que en el cielo, pero bastante rápido, y emanaba como algún tipo de, como si fuera un avión que deja ese tipo de huella como de nube o de humo. Y los peces, cuando pasó este lago, brincaron muchos peces alrededor de nosotros, y de nosotros les digo que esto fue en junio, estábamos en verano, no había nada de nieve o lagos congelados. Congeló un cierto perímetro cuando pasó este objeto, congeló, le hablo que un perímetro como de unos 30, 40 metros lo congeló completamente. Vaya, y esto no es algo normal o natural, ¿no? En esa zona. No, le comento, en verano es difícil que un lago esté congelado. Sí. También lo que nos pasó es que nuestros dispositivos, teníamos un radio portátil y un celular de mi papá estuvo dañado, se dañó completamente. Es como si este objeto hiciera interferencia con la tecnología de nosotros. No es la primera vez que vemos este tipo de cosas acá en Montreal. Hay mucho avistamiento ovni o cosas no identificadas. Le comento que en este lago bajan muchas estas esferas. Mucha gente viene de hecho a acampar y saber si tienen la suerte de poder capturar este momento. Lo importante de esto es que cuando las personas dicen que capturan los objetos en sus celulares o cámaras, raramente se dañan, no pueden capturar nada. Es como si estos objetos interfirieran, ¿me entienden? Sí. Ok, amigo, pues sí, fíjate que es un testimonio un tanto recurrente el hecho de que la energía que emanan, o tal vez, no sé, la que mueve a estos objetos voladores no identificados, genere algún cambio o alguna reacción en nuestros equipos actuales, ya que la tecnología pues se supone que es inferior a la de ellos. Entonces, tal vez haya por ahí alguna radiación que nosotros no podemos entender hasta este momento, porque sí, se suelen descomponer los aparatos electrónicos. De hecho, muchas personas que han tenido un avistamiento así muy cercano, tratan de tomar fotografía, tratan de tomar video y no se puede captar. Hay algunos que sí han logrado hacer esto, pero son muy contados, amigo. Sí, le comento, cuando quedó congelado el lago había bastantes botes de personas pescando, pasando el día de campo. O sea que todos lo vieron. Sí, fueron más de 60 personas que estábamos en este lago, muy concurrido por la localía. Sí. Inclusive le digo que he visto avistamientos que estas esferas bajan y se sumergen al lago. No sé qué hay en este lago, sinceramente. Hace 5 meses unos buzos bajaron al lago, se sumergieron y encontraron piedras preciosas, cuarzos muy hermosos, con figuras geométricas, triangulares, hexagonales, como si fueran hechas. Muy caprichosas, ¿no? Las formas. Sí, cuarzos que no tienen un valor muy caro en cuestión de dinero, pero un cuarzo difícilmente tiene esa exactitud de un hexágono, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Sí. De hecho, por ahí, no sé si has escuchado hablar de los famosos cráneos de cuarzo. Sí, de las 12 calaveras de diamante. Exactamente. Y no se sabe quién los formó ni cómo los formaron. Lo único que se puede observar o apreciar en estos objetos es que pues no tienen huellas de haber sido trabajados con alguna herramienta o algún equipo. Eso es lo que los hace misteriosos. Y más o menos así me estoy imaginando este cuarzo que tú describes. Sí, le comento, cuando congeló el lago, esta esfera, fue algo
algo sobrenatural que todos vimos. Muchas personas grabaron el lago. Estuvo más de 3 días congelado este lago. Por el simple hecho de que esto fuera a pasar. Es algo que no nos explicamos, y el gobierno de hecho no salió en ningún lugar ese tipo de noticia. El 27 de diciembre de 2021, hace unos días, en plena carretera de Ojana, aquí en Montreal, más de 200 conductores nos detuvimos a observar lo que pareciera ser una nave muy grande, ya que pensábamos que era una nube, pero empezaba a cambiar de color, ¿me entiende? Y nos paramos de hecho hay videos en internet donde se ve le puedo decir que es una nave grandísima, como a mitad del cielo, y a las 7 horas el gobierno nos ordenó a Montreal, en el condado de Ojana, a estar en casa. No sé por qué el gobierno ordenó eso, y la gente cuenta que 2 aviones militares o 2 aviones caza persiguieron a esta nave. Esto fue hace días. El gobierno ordenó resguardarnos a las 7 de la noche. De acuerdo a lo que tú mencionas, esos aviones caza pues se veían diminutos al lado de esa nave, ¿no? Sí, bastante. Lo que nos preocupa a nosotros es que Estados Unidos, México y Canadá estos últimos días ha visto este tipo de avistamiento, y pues se dice, ¿no?, que por qué 2 aviones casi tendrían que estar sobrevolando este proyecto si no es, no sabemos si es algo peligroso o algo. Y acá en Canadá siempre se tiene que acatar el orden del gobierno, de los militares, le digo. Sí. Oye, amigo, nada más sácame de una duda. Esta nave que tú me estás mencionando, un gran tamaño, vamos, ¿estaba camuflajeada con nubes o estaba completamente al descubierto? No, mire, es como si fuera una barrera transparente, pero cambiaba de colores: morado, verde, rojo. Colores que difícilmente en el cielo se pueden ver, a menos de que son arcoíris. Eran como si fueran luces intermitentes, y se veía el contorno hexagonal. Lo que nos preocupa a nosotros es que el gobierno, los militares no dijeron nada, simplemente dijeron: resguárdense el condado de Ojana a las 7 de la noche, y 2 aviones caza pasaron ahí sobrevolando el cielo. No sabemos por qué lo harían. Es como lo que pasó en Luisiana, en Estados Unidos. Esto pasó el 29 de diciembre, que 2 aviones militares persiguieron a podría ser a una esfera, a un objeto. Ok, amigo. Oye, pues qué interesante. Ahí sí me hubiera encantado ver alguna imagen que se pudiese haber captado, pero pues obviamente uno no está preparado muchas veces para este tipo de eventualidades, ¿no? Sí, le comento, hay muchos misterios, intrigas en los lagos de Canadá. Me darían la oportunidad, otro día les contaría sobre otro monstruo como el del lago Ness, que acá está en el lago de Peyton. Se ha observado una especie de dinosaurio en el lago. Se dice que no está extinto, es como el del lago Ness. Ok. Bueno, pues sí, amigo. Un video. Con mucho gusto te vamos a volver a contactar. Nada más nos dices cuándo, y con todo placer. Nada más, y me gustaría solicitarte, no sé si se pudiera, que por ahí nos regalaras unos 2-3 minutos de video de estos momentos tan interesantes, más bien de estos paisajes, ¿no?, de allá de Canadá, que solamente en regiones así como donde tú vives se pueden dar. Entonces, para nosotros sería muy, muy gratificante ver dónde vives, la zona donde vives, todo esto que nos estás describiendo, porque se nos antoja así como muy paradisiaco, frío, pero paradisiaco. Claro, con gusto. Acá hay muchos mexicanos. Yo soy mexicano, me siento mexicano aunque nací acá por cuestiones de mis padres de trabajo, pero cuando podemos visitamos nuestro hermoso México, lo que es Guerrero, Ciudad de México. Sí, señor. Disculpe mi español mucho, no es porque pues conviví acá, usted sabe. No, está perfecto, no te preocupes, al contrario, nosotros entendemos muy bien. De hecho, amigos que han nacido aquí en México
y ya llevan muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos, pues de repente también como que se les va el español, pues se acostumbran, simple y sencillamente se acostumbran, pero para nosotros estuvo perfecto y entendimos muy bien todo lo que nos explicaste, amigo. Créame que en Estados Unidos y Canadá hay más avistamientos ovnis, no sabemos el por qué. ¿Quién sabe, amigo? Mi querido Eder, yo te agradezco mucho y entonces ya quedamos en un compromiso para una próxima aparición tuya, ¿no? Sí, claro, a enviarle videos. De hecho, lo del lago de este aparente monstruo, para terminar, créanme que es muy interesante y de hecho muchas personas vienen yo tengo el lago a 17 minutos o 20 wow. y créanme que me gustaría ir en la noche a acampar porque se puede y darles este material porque sí sabemos que hay un extraño animal ahí que da la apariencia de un dinosaurio. Sí, bueno, pues estaría muy bien, amigo. Ojalá que lo pudieras conseguir. Nada más ten cuidado con los osos. Créame que sí somos muy precavidos. Los más saludos desde Montreal. Hasta luego. El susto de la mañana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Habla Francisco acá de la ciudad de Matamoros. De la heroica Matamoros. Gracias por estar aquí. Me gustaría contar una anécdota que me pasó hace aproximadamente como unos 6 meses. Ahí en la casa que es casa de ustedes también. Gracias. ¿Qué ocurrió? Oye, fíjate que como eso de las 3:30, 4 de la mañana aproximadamente, por cuestiones de trabajo, pues estaba en la computadora realizando algunos documentos. Y tengo lo que viene siendo la parte de la sala. Justamente hay una ventana que da directamente hacia el portón de la casa. Entonces yo cuento con un perrito, no es perrita, que es una pitbull, y haz de cuenta que es bien obediente, pero cuida mucho la casa. Lo que pasa es que a esa hora de la madrugada, como 3:30, 4, empezó a ladrar demasiado, y al extremo de que empezó como tipo a aullar, o sea, ya no ladraba, ya aullaba, y empezaba a rasgar el piso, así como que a aruñarlo, pues. Y entonces yo pensé que como aquí hay gatos por la cuadra, a más no poder, entonces pensé que a lo mejor estaba correteando un gato, o sea, a lo mejor subió arriba de la azotea o algo. Entonces decidí salir y no había ningún gato, no había nada, o sea, de animales. Entonces vuelvo a meterme, calmo a la perrita, que no esté asustada, todo tranquilo, sigo en lo mío, en el trabajo, y vuelve a hacer lo mismo. Entonces decido salir porque ya me preocupa más, ¿verdad? Que siga siendo lo mismo, o sea, el mismo comportamiento. Salgo y hay una persona frente a la casa vestida de negro completamente, con un sombrero, podría decirse como de charro. Y en cuestión de 2 o 3 segundos en lo que le iba a preguntar qué se le ofrecía, se desaparece la persona. O sea, sí, en un cerrar de ojos se desaparece la persona, no había nadie ya. Y la perra dejó de aullar y dejó de ladrar y todo lo que estaba haciendo. Vaya. Oye, y al pasar el tiempo, de los días, ¿tú qué conclusión has tenido de esto? Oye, bueno, pasando esto, obviamente se me puso la piel chinita, incluso se me salieron unas lágrimas. No fue que llorara, sino que, no sé, a lo mejor por el nervio, por el susto, no sé, por el impacto, se me salieron unas lágrimas. Regresé a la casa, hice como que no pasó nada, seguí haciendo mi trabajo, me hice un café para, desorientarme un tantito de lo sucedido, y al día siguiente me puse a investigar en San Google, me puse a poner en Google, anécdotas, algo parecido, y hay historias que del charro, pero que nada que ver con la ciudad acá en donde yo estoy, en la fronteriza, que es Matamoros. Sí. O sea, eso pasa en otras ciudades. Pero otras decían que podría ser el mismo demonio, es el mismo diablo. Y entonces fue como que, mi piel se erizó bastante y sí, fue como que sentí mucho nervio, vaya. Oye, Francisco, y regresando al momento ese que platicas, ¿recuerdas si hubo sensación de frío, si había algún aroma, qué tan alterado estaba el perrito? No sé, algo que nos pudiera dar una pista. No, fíjate, pues la perrita, para el extremo que haya llegado, que estuviera aruñando el piso, que estuviera aruñando y que estuviera aullando, es una cosa que jamás en la vida había hecho. O sea, desde que la tengo, nunca había hecho ese comportamiento. Estaba nunca. Aterrorizada.
Sí, aterrorizada, porque ladra a veces con coraje cuando ve un desconocido, o a los mismos gatos, te platico una vez más, empieza a corretearlos, incluso a veces juega con ellos, o sea, no es brava, pues, pero cuando ve un desconocido, o por ejemplo que a veces pasan ahí a la casa y tocan la puerta, empieza a ladrar por seguridad a la casa, ¿verdad? Como guardiana, como lo que por su instinto animal. Sí, claro. Pero, o sea, que llegara a ese extremo a aullar y que empezara a arañar el piso, vaya, no, nunca había llegado a ese extremo. A mí sí fue como que al momento de verlo, hacia el principio no sentí nada, pero al momento de que vi que desapareció, o sea, sin un abrir y cerrar de ojos, sí fue como que mi piel, o sea, se erizó bastante, te digo, y como que de cierta forma me paralicé poquito y fue donde se me salieron las lágrimas, vaya. Sí, te comprendo perfecto. ¿No notaste algún cambio en el clima? En el clima, pues es que en realidad así ahorita de momento no recuerdo, la verdad, o sea, no recuerdo, quizá pasó y por el impacto no lo sentí, vaya. Sí. Muy probable. ¿Tampoco algún olor, algún aroma? Es que pues, te vuelvo y te comento, o sea, por el momento, o sea, sí o sea, ahorita así no recuerdo, digo, a lo mejor quizá y en el momento sí lo sentí, sí. Que como que te bloqueaste. ¿Mande? Te bloqueaste, ¿no? En ese momento. Sí, te digo, como que me paralicé y te digo, incluso se me salieron las lágrimas. Sí. Y fue así como que me quedé en shock, o sea, no podía creer que la persona que estaba frente a mí, a 1 metro, yo creo, casi 1 metro, o sea, desapareciera así de volada. Sí, amigo. Pues no cabe duda, un testimonio más de la presencia de hay un personaje que le llaman el sombrerón, que también tiene una connotación un tanto demoníaca, ¿no? O sea, aparentemente son demonios que se caracterizan o toman la apariencia de algún ser, y este ser ha llegado a ser concurrente, como tú mencionas, el charro negro, el catrín, el famoso sombrerón, y bueno, todos estos entes que en realidad representarían a lo mismo, la maldad. Claro. Sí, claro, y le digo, fue una de las experiencias que he tenido, tengo más experiencias, porque justamente frente, o sea, donde está mi casa, a escasas 15 cuadras, está el río Bravo, que ya divide lo que es Brownsville y Matamoros. Y o sea, vaya, ahí ya se ha escuchado la Llorona, incluso la hemos visto a lo lejos, pero muy a lo lejos, en donde se ha aparecido así como bueno, o sea, de donde estamos nosotros creemos que es como 1 metro de altura, vaya, no sabemos con exactitud qué tan alto vaya, pero sí le hemos visto a lo lejos y le hemos escuchado muchísimas veces, incluso los vecinos al día siguiente salen y comentan, oye, escuchaste el grito y esto y el otro. Entonces hay varias anécdotas que nos han pasado ahí en la cuadra. Wow, amigo. Vaya, pues te agradecemos muchísimo, Francisco, que te hayas reportado desde Matamoros, y ya sabes que aquí tienes línea abierta cuando decidas volver a platicar algo. Muchísimas gracias, le agradezco y les mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Gracias. Saludos.